Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En este video tenemos un contenido especial sobre un tema que, bueno, todos sabemos que está allí, pero del cual no queremos hablar y que necesitamos abordar urgentemente porque, aparte de ser un tema de salud pública, es un tema que afecta la productividad y el desempeño de los trabajadores en las empresas y termina afectando incluso a los números, las finanzas de las empresas, que es el tema de la salud mental del venezolano. Bueno, a nivel global, sobre todo post-COVID, pero como estamos en Venezuela, queremos referirnos a las particularidades del caso venezolano. Y tenemos a la psicóloga Silvia Rosales, que nos está acompañando en este video, con la cual vamos a sostener una amena charla sobre estos puntos, estos asuntos, y queremos obtener pues de primera mano su experiencia en estos temas y que nos haga un diagnóstico, una evaluación sobre cómo está esto, qué es lo que ya ve en su práctica clínica y qué herramientas prácticas pueden aplicar las empresas para poder al menos tener unas primeras medidas de contención y que no terminen siendo afectadas por este, digamos, álgido tema de salud pública. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Puedes presentarte por favor al oyente? Como no, feliz noche, Daniel. Bueno, mi nombre es Silvia Rosales, soy psicólogo y psicoterapeuta, miembro de Psicólogos Sin Fronteras y de la Federación de Psicólogos de Venezuela, número 2255. Eh, y el tema que vamos a abordar en este momento es el tema de la salud mental. Y qué importante que lo estás dando como prioridad, Daniel, porque en muchas instancias vemos que la salud mental es tan importante como la salud física. Y a veces, físicamente, hacer la parte preventiva, ir al médico, hacernos los exámenes de laboratorio, hacer el chequeo con el internista es lo fundamental. No lo estamos descalificando. Eso es fundamental, eso es prioridad, pero también es prioridad cuidar cómo está nuestra salud mental. Vamos a definir, ¿a qué definimos nosotros o a qué conocemos como salud mental? La salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social. Mira qué importante. Y a veces nos olvidamos de ese bienestar social, psicológico y social que nosotros los seres humanos necesitamos. Fíjate, dime cómo piensas y te diré cómo vives. Dependiendo de tus pensamientos, así vive. Cuán importante es aprender a revisar nuestros pensamientos. Los pensamientos son como nubes que van pasando y nosotros no las podemos detener. Se han realizado investigaciones donde se encuentra que diariamente nosotros recibimos entre 60 y 70 mil pensamientos diarios. Imagínate tú la cantidad de pensamientos que llegan. Sin embargo, la mayoría de esos pensamientos son negativos, son tóxicos. ¿Ok? Entonces tú me dirás, Silvia, ¿y cómo hacemos para detener esos pensamientos? Bien importante, fíjate. La idea es que nosotros podamos darnos cuenta de cuál es el pensamiento más repetitivo, cuál es el pensamiento que nosotros le damos más poder. Y desde la mañana al despertarme, lo primero que digo, yo no puedo, yo no lo voy a lograr. Eso es muy difícil para mí. Y permanentemente mantengo ese pensamiento como un mantra y lo repito y lo repito y lo repito. Señores, ese pensamiento que nació chiquitico en la mañana termina siendo un gran monstruo que nos invade en la noche, porque nosotros le hemos dado poder a ese pensamiento. Aprender muchísimo de ese pensamiento que le damos poder. ¿Lo podemos cambiar? Qué bueno que lo podemos cambiar. Eso no es genético, es completamente aprendido. Y uno aprende, desaprende para aprender algo que nos permita ser la mejor versión de nosotros. Si nosotros tenemos el pensamiento, no puedo, no soy capaz, no lo voy a lograr,
Cambiarlo por pensamientos contrarios a eso sería puedo, quiero y soy capaz de hacerlo. ¿Ok? Entonces, llevando pensamientos, lo contrario de eso, o por cada pensamiento negativo pasarnos 3 positivos, es tomar conciencia, es aprender a vivir más en el presente, no es darle poder a ese pensamiento, no es llevarlo al futuro, sino simple y llanamente nosotros agarramos y controlamos ese pensamiento. Un pensamiento que nos atrapa, un pensamiento que no nos permite avanzar. Imagínate un trabajador que esté en su puesto de trabajo y permanentemente dice, yo no sé hacer eso no lo voy a lograr. O eso, porque lo vamos a hacer diferente si antes lo hacíamos de otra manera y siempre nos funcionaba, pero así no nos va a funcionar. Imagínate esa manera de rumiar permanentemente ese trabajador. ¿Tú crees que avanza? Pues no avanza. Está anclado a un pasado. Está anclado a un poder que él mismo le ha dado. De una manera u otra se convierten en personas tóxicas, son personas que de repente tienen muy baja tolerancia a las frustraciones, personas que cuando tú llegas y le dices buenos días, lo primero que te dicen será buenos días para usted, yo no veo qué de buenos días hay, ¿sabes? Porque ellos mismos se han programado para este tipo de pensamiento. Entender muchísimo. Y ciertamente que hay una vinculación entre la calidad de nuestro pensamiento y nuestro desempeño, y nuestro estado de ánimo, por supuesto. Y en ese sentido te quería preguntar, porque bueno, uno de los grandes problemas que tenemos en Venezuela con este tema de la salud mental del venezolano y pues los distintos trastornos o condiciones es que no tenemos data pública. Eso es grave. Pero de todas maneras, bueno, yo me imagino que los gremios a los cuales tú perteneces y según tu práctica clínica y según lo que tú recoges de tus colegas, pues yo te quería preguntar cuáles son digamos, los trastornos, cuáles son las condiciones que más se están viendo en la práctica clínica y cómo pudieran afectar el desempeño de los trabajadores en las empresas. Interesante la pregunta que me acabas de hacer, Daniel. Fíjate, hemos encontrado que últimamente, inclusive a raíz de la pandemia, a raíz de todo este encierro, una de las conductas que vemos son problemas de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es esa preocupación por el futuro. Las personas que no viven, sino viven en el futuro. Ese tipo de personas que dicen, yo voy a ser feliz el día que me compre un carro de 7 metros. Yo voy a ser feliz el día que me vaya a Dubái. Yo voy a ser feliz el día qué sé yo, que me compre un penthouse acá. Ajá. Y hoy, ¿cómo vive? Hoy yo vivo con una calentera, mano, como tú no tienes ni idea. Postergan la felicidad, viven pensando en el futuro, están en el presente, pero están pensando lo que tienen que hacer mañana, lo que van a hacer la semana que viene, lo que quieren hacer para el próximo año. No viven en el presente. Hemos encontrado cifras bastante elevadas con pacientes con trastornos de ansiedad, pero también hemos encontrado pacientes con depresión. ¿Ok? Uno de los, para mí, si bien decimos que el COVID es una epidemia, en este momento yo digo que la epidemia mayor es la ansiedad y la depresión. La depresión es la añoranza del pasado, esa persona que está añorando ese pasado. Y mira qué importante revisar, porque esa persona tampoco vive en el presente, tampoco vive en el aquí y en el ahora, vive añorando en el pasado. Amigos lo de antes, comida las de antes, situación la de antes, todo era lo de antes. Miren, entonces últimamente hemos observado que el índice de pacientes con ansiedad, con depresión, con ataques de pánico se ha incrementado, ¿ok?
Pensamos que es la sumatoria de todas estas variables que nos han venido sucediendo. Se han exacerbado más, se han incrementado más a nivel de la consulta. No solamente ataques de pánico, también vemos con preocupación ideas suicidas y la vemos tanto en adolescentes, en personas jóvenes, como en el adulto. El adolescente, en algunas instancias, observamos que es por no tener un sentido, ¿sabes? Es como no tener una esperanza del para qué, no tener un sentido de vida. Se dice que cuando el ser humano, todo ser humano, necesita tener, necesita tener un para qué, ¿ok? Un para qué vivir. Entonces, cuando tú tienes para qué, vas a conseguir muchos cómo vivir. Y esto es importantísimo, Daniel. Entonces, Víctor Frank decía que el ser humano que necesita un sentido de vida, cuando tú tienes un sentido de vida, tú vas a conseguir mucho cómo vivir, de qué manera vivir. ¿Ok? Ese para qué. Entonces, eso lo Ok. estamos viendo con mucha preocupación. ¿Ok? Entonces, ansiedad, depresión, crisis, trastornos de pánico, ¿ok? Y ideas suicidas. Las estamos viendo con más frecuencia. Fíjate, Silvia, qué interesante eso que dices, porque una de las cosas que uno le llama la atención cuando escucha a alguien que está, bueno, directamente en la práctica clínica, viendo estos casos, pues resulta como que casi que obvio que una persona que está conectada con el futuro, porque está ansiosa siempre, en vez de estar en el momento presente, y una persona que está siempre anclada al pasado con temas de depresión, o otro tema del cual hablamos fuera de la entrevista, que es el tema de la neblina mental, bueno, todos esos temas que están bastante conectados, en el fondo lo que significa es que la persona no está concentrada y con la atención 100% en lo que está haciendo. Entonces, resulta como que obvio que esto tiene que tener un impacto en el desempeño laboral y en la productividad de las empresas. Aún siendo así, ¿por qué tú crees que las empresas no atienden estos temas? Todavía no han concientizado ni buscan como deberían ayuda de profesionales que les den una mano para, digamos, atajar estos problemas, por lo menos tener una primera contención con sus trabajadores, ayudarlos, ¿verdad? En estos temas para mejorar su rendimiento laboral, para mejorar su productividad y para mejorar sus números. ¿Qué tú crees que pasa allí? Mira, qué interesante, Daniel. Cuando hablamos de la salud mental y hablábamos sobre ese bienestar eh, psicológico, ese bienestar social que tiene el trabajador, muchas veces vemos que ese tipo de problemas, la ansiedad, la depresión, como no es una fractura física, ¿ok? O no es una herida física que tú no lo ves allí, es así como que no lo tomo en cuenta. Y resulta ser que muchas veces vamos a empresas y vemos que aquel trabajador que es calladito, que no participa, no, él no participa, él siempre está ahí calladito, él está ahí en su puesto de trabajo. Y si nosotros no estamos atentos, ese trabajador, por lo general, puede estar pasando una depresión o puede estar pasando por estados de melancolía. Pero si yo no me ocupo de mi capital humano, si yo no me ocupo de verlo no como un número, sino verlo como ese ser completo, integrado, sobre todo dependiendo de cuál es mi concepto como empresario, de a quién tengo yo en mi empresa. Tengo un ser humano que independientemente de la manera de yo brindarle
de yo brindarle beneficios, no es solamente incrementarle un sueldo, sino velar también por su salud mental. Fíjate que es tan importante el que de repente en las empresas se pueda ver, se pueda detectar, se pueda ver a ese ser humano, a ese trabajador, no solamente, fíjate, por lo general uno dice, cumplimos con el seguro social, con la parte de INSACEL, con todo lo programado desde el punto de vista del Estado. Ajá, y tú estás pendiente de sacar a ese personal a una actividad física, lo propicia, de una manera u otra le das talleres, permites que se incorporas dentro de las actividades. Es un plan no solamente de capacitación, sino de salud mental. Le propiciamos encuentros, propiciamos el que pueda salir de allí, de ese trabajo después de 8 horas, aunque sea cada 2 meses, vamos a sacarlos, vamos a irnos a un parque, vamos a subir una montaña. Nada de esto, Okay. Daniel. Y una empresa exitosa, las empresas de punta, a otros niveles lo vemos que incorporan inclusive gimnasios dentro de sus instalaciones, incorporan clases de yoga para la parte, para la parte de la relajación. Están incorporando inclusive una vez a la semana técnicas de mindfulness, que es conciencia plena, ¿sabes? Enseñarlos a meditar. Y cuando yo no tengo el conocimiento, sino que veo a ese ser humano que está allí como un número y es el que me va a producir, entonces así como que ese no me sirve, vamos a sustituirlo por otro y lo botamos o lo sacamos. Y resulta ser que el empresario de punta tiene que tener la información que no solamente ese trabajador necesita una bolsa de comida, no, no solamente es esto, o que le incrementes el sueldo, que es importante, que lo capacites, también es importante. Tú tienes una empresa de punta, tú tienes que capacitar a tu personal, ¿sabes? Tienes que darle formación, capacitación, tienes que entrenarlo como tal. Tienes que velar por la salud mental de este trabajador, desde el punto de vista de su motivación. Oye, excelente, Silvia. Mira, en ese sentido, ya que lo tocaste tangencialmente, mencionaste un conjunto de actividades y cosas que pueden hacer las empresas para coadyuvar en el tema de la salud mental de sus trabajadores, el tema de las clases de yoga, de bueno, hacer salidas recreativas, de poner un pequeño gimnasio, de talleres de mindfulness, es algo tan interesante. Te quería preguntar específicamente sobre eso. ¿Qué tipo de herramientas prácticas pudieran implementar las empresas para atender estos temas? Bueno, yo en mi investigación para poder tratar este asunto y empaparme un poco del tema, porque obviamente yo soy un lego de la psicología, yo ni tengo pretensiones de serlo, ¿verdad? Simplemente, oye, como responsablemente tengo que tratar este tema porque lo estoy tratando de la lista de la productividad laboral, que sí es un tema del cual puedo hablar, pero realmente las vinculaciones son obvias. Yo quisiera preguntarte por eso, porque he visto cosas que hacen en otras latitudes. Incluso vi una iniciativa de Psicólogos Sin Fronteras que tiene unos talleres de primeros auxilios psicológicos, que incluso le han aplicado estos talleres bueno, los venezolanos de la diáspora que tienen que emigrar y entonces en los campos estos de refugiados les han hecho este abordaje. Me parece que iniciativas de ese tipo, herramientas prácticas, ¿qué me dicen al respecto? ¿Qué cosas pudieran implementar las empresas para tratar estos asuntos con sus trabajadores? Mira, exactamente, una de las cosas que hacemos en la parte de Psicólogos Sin Fronteras es la parte psicoeducativa.
Y en esa parte psicoeducativa, en brindar herramientas tales como primeros auxilios psicológicos. No pretendemos que es que vamos a formar psicólogos, pero sí brindar herramientas para que estés atento qué puede estar pasando contigo, con el otro, con la familia, con el compañero de trabajo. Por otra parte, brindar también, preparar programas, Daniel, programas tales como moviendo tu energía, que una vez al mes tú puedas sacar a tu personal a un parque. Yo no te estoy diciendo que vas a hacer tremendas inversiones, pero no sabes la tremenda inversión que estás haciendo cuando una vez al mes tú dices en la tarde el último viernes de cada mes nos vamos a ir todos al Parque del Este, por comentarte algo, ¿verdad? O vamos a ir a Jardines de Topotepuy, o la Hacienda X, la que ustedes quieran, la Trinidad, y vamos a pasar la tarde allá. Es una manera de oxigenar a tu personal. Es una manera de que, bueno, este mes vamos a agarrar y vamos a preparar un programa con Taewo, vamos a hacer Taewo y vamos a hacer pilates o vamos a hacer yoga. Y de una manera u otra, aquel sedentarismo, producto de todo esto que tenemos, de hábitos históricos, de falsas creencias, empiezas a romperlo. No tienes ni idea el efecto que eso produce. Y no porque lo diga yo, estas son investigaciones que se han hecho. Las empresas de punta esto lo han incorporado como tú no tienes ni idea. Y bueno, tú sí tienes bastante idea porque con eso trabajas, Daniel. Como en otras latitudes nosotros vemos cómo las empresas de punta lo hacen y dan un resultado, por eso son empresas de punta, porque le dan ese valor, no solamente a esos incentivos o esas motivaciones monetarias, sino que velo por tu salud mental, velo por tu bienestar, porque si yo tengo un trabajador sano físicamente y mente, este personal me va a rendir el doble, el triple, bajo todo punto de vista. Y va a sentirse, va a tener sentido de pertenencia y va a tener cohesión grupal. Y es un aliado que tienes. Es un colaborador. Se convierte no en un empleado, sino en un colaborador. Y eso es importante que lo podamos destacar. Excelente, Silvia. Bueno, lo que esperamos, el resultado que esperamos de la difusión de esta entrevista es generar conciencia en los departamentos de recursos humanos, sobre todo, que son los que están directamente involucrados y los que primero deberían tomar conciencia de la relevancia de estos temas. Yo te agradezco mucho el tiempo que has dedicado para compartir con nosotros y bueno, vamos a invitar a todas aquellas empresas que estén viendo esto, a que si quieren contactar con la psicóloga Silvia Rosales a través de Olcos, que estamos haciendo una alianza, para explorar estos temas en su empresa y cómo se pueden, digamos, buscar una serie de propuestas o medidas para abordar estos temas en las empresas, en las in-company, pues no duden en contactarnos. Acá vamos a dejar al final de este video nuestros contactos para que puedan contactarnos y, bueno, sin ningún compromiso podemos acercarnos y evaluar el asunto en su empresa. Entonces, bueno, gracias Silvia, te agradezco muchísimo por el tiempo, esperemos que podamos hablar de contenido porque es un tema que es muy vasto, del cual pudiéramos hablar horas y horas, ¿verdad? Pero vamos a irlo dosificando para generar unos contenidos interesantes en breve. Te agradezco mucho. ¿Cómo no? Bueno, Daniel, feliz noche y agradecida por tu invitación. Feliz noche, Silvia. Gracias, de Igual. verdad.